Nos encontramos en la sede del Partido Popular para entrevistar, en este caso, a la número 3 de esta candidatura, a Kisi Chandiramani. Lo primero, muchísimas gracias por recibirnos aquí en la sede del Partido Popular. Todo un honor recibiros y siempre a vuestra disposición, porque gracias a vosotros nuestro mensaje llega a toda la gente de Ceuta que quiere conocer, bueno, pues a todos los candidatos de las diferentes formaciones políticas que nos presentamos a estas elecciones el próximo 28 de mayo. Estamos ya en plena precampaña. La campaña oficial todavía no ha empezado, nos quedan unos días, una semana prácticamente nos queda para empezar esa campaña. Pero ya estamos viviendo mucha actividad política. ¿Cómo se está llevando por parte del Partido Popular estos primeros días de precampaña, estos primeros pasos en la carrera electoral hacia el 28 de mayo? Pues yo creo que si hay una palabra que puede definir todo el trabajo que venimos haciendo es ilusión. Estamos trabajando con muchísima ilusión, preparando lo que es la propia campaña y todos los actos que se desarrollan a lo largo de la campaña y que, bueno, queda exactamente una semana, porque dentro de una semana estaremos dando el pistoletazo de salida. Y ilusión porque, bueno, nos están visitando muchos dirigentes del partido a nivel nacional para mostrar apoyo al presidente Vivas y a la candidatura del presidente Vivas. Yo creo que en una legislatura que ha sido extremadamente complicada, donde ha habido que tomar decisiones que han influido a todos los ciudadanos de una manera importante, han impactado directamente en el día a día de los ciudadanos de una forma que no se había producido en fechas anteriores y habiendo superado ya, yo creo que de manera importante y de manera notable estas crisis por las que hemos venido pasando, afrontamos con mucha ilusión pues preparar el programa electoral con el que nos vamos a presentar, todos los proyectos y todas las medidas e iniciativas que queremos incluir en ese proyecto, preparando la presentación de candidaturas que tuvimos el otro día, donde yo creo que tuvimos un acto donde pusimos sobre la mesa, negro sobre blanco, que somos la sociedad ceutí, que la candidatura del Partido Popular representa a toda la sociedad ceutí, que es diversa, que es múltiple, que es rica y que, bueno, pues dentro de nuestra candidatura hay muchísima gente de todas las culturas, hay gente con formación importante, hay gente de sectores tanto de la sanidad, del ámbito privado, del ámbito público, que creo que enriquece todo el trabajo que podemos desarrollar una vez que bueno, todo el proceso de poder presentarnos más en sociedad podamos ir haciéndolo a lo largo de la campaña. Yo definiría la primera palabra ilusión y la segunda mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha dedicación y mucha pasión. ¿Cómo se mantiene la ilusión después de 22 años que lleva el Partido Popular al frente del Gobierno? Porque, de hecho, esa es una de las críticas que se está haciendo. Un Gobierno desgastado, que lleva 22 años, que ya no tiene ideas. ¿Cómo se mantiene la ilusión? ¿Y qué le diría a esos que consideran que se ha acabado el tiempo del PP en Ceuta? Pues es que la ilusión, bueno, fundamental, ¿no? Pero no nos puede hacer más ilusión que el poder seguir trabajando para los ciudadanos de Ceuta. Yo siempre digo, y además lo habéis escuchado también, que lo dice muchas veces el presidente, que lo mejor que tiene Ceuta es los ceutíes. Y uno mantiene la ilusión porque quiere trabajar para dejar a sus hijos una mejor ciudad de la que se encontró, ¿no? Y yo veo a mi hija y digo, yo quiero que mi hija desarrolle su proyecto de vida en la ciudad de Ceuta y quiero dejarle una Ceuta mejor de la que tuve yo. Y al presidente Vivas le pasa absolutamente lo mismo. Tenemos que seguir trabajando con ilusión, con ahínco, con pasión, con esfuerzo, con dedicación, con muchísimas horas que le echamos a esto que nos ocupa, ¿no? Que es la gestión pública, los servicios públicos en una ciudad como Ceuta, una ciudad fronteriza que, bueno, pues que tiene esa especial singularidad que nos hace diferentes al resto del territorio nacional, pero que es una ciudad luminosa, abierta, multicultural, que enriquece a todo el que llega, que todo el que llega se enamora y hace que el trabajo que uno desempeña cuando se levanta por la mañana, y lo puedo decir con total sinceridad, es que yo cuando veo a mi hija por las mañanas y la dejo en el cole,
llega a la oficina y hay que mejorar la gestión de los servicios públicos siempre, hay que mejorar el esfuerzo que realizan todos los equipos de todas las consejerías siempre, hay que aprovechar cada minuto para poder hablar con todos los ciudadanos, conocer sus inquietudes, conocer la realidad de las diferentes barriadas, y en Ceuta te da la oportunidad de poder hacerlo porque somos una ciudad pequeña, coqueta, accesible a todo el mundo, y esa ilusión se mantiene, siempre pensando en dejar una Ceuta mejor. ¿Cómo se lleva el ser el rival a batir? Porque al final las críticas, es evidente, van hacia el que está en el gobierno. Hemos escuchado a lo largo de estos primeros días muchas críticas sobre las diferencias entre el centro y las barriadas, principalmente del PSOE, pero también de otras formaciones. ¿Cómo se sobrelleva esto y qué diría a esos que dicen, bueno, pues que el Partido Popular no se ocupa igual de la zona centro que de la periferia? Bueno, nosotros lo hemos demostrado con datos. En estos últimos días ha salido tanto mi compañero, el consejero de Fomento, en este caso candidato número 2 en la lista del Partido Popular, también el presidente Vivas, poniendo negro sobre blanco cuáles han sido las inversiones en todas las barriadas, ¿no? Y más del 90% de la inversión de estos últimos 4 años se ha destinado a las barriadas. Por supuesto, que a cuantas más barriadas lleguemos, a cuantos más espacios lleguemos, mejor, pero el discurso se cae cuando uno conoce las cifras, conoce los proyectos, conoce las obras que se han hecho. Claro que cuando uno va a una barriada hay cosas que mejorar, sobre todo porque las barriadas tienen vida y afortunadamente tienen mucha vida, y siempre los servicios públicos, las dotaciones públicas van mejorando y vamos obteniendo mejores recursos. Las empresas te ofrecen mejores recursos para instalar en las barriadas. El 90% de nuestro presupuesto se ha destinado a la periferia, con lo cual por eso digo que el discurso cae por su propio peso. De acuerdo con que hay que mejorar, hay que seguir pasos, en eso estamos, y eso es lo que queremos proponer a los ciudadanos en esta campaña electoral, y que eso queremos demostrarles, eso queremos enseñarles, lo que queremos hacer, lo que tenemos pensado y sobre todo cómo lo vamos a hacer, pero no es lo único. Las barriadas es una parte importante de los servicios públicos, una parte muy importante porque afecta de lleno, afecta en la cara directa de los ciudadanos, pero hay más cosas. Hay que tener un tejido productivo, hay que hablar de la frontera, qué frontera queremos, hay que hablar de la organización de los servicios públicos, hay que hablar de muchas cosas que afectan al futuro tanto inmediato como a medio plazo de la ciudad de Ceuta, y sobre todo cómo van a vivir nuestros hijos, ¿no? ¿Qué Ceuta les vamos a dejar? Esta legislatura hemos tenido un impacto fortísimo en la economía, que ha sido el cierre de la frontera. Yo quiero recordar que hay algunas personas que decían que si la frontera se cerraba y se caía el comercio transfronterizo, Ceuta iba a caer en la ruina. Eso pasó en el año 2020, en medio de una pandemia, un cierre económico absoluto, cero, y de ahí conseguimos salir, yo creo que de manera muy notable, muy sobresaliente. Seguimos teniendo el cierre fronterizo, necesario que ya se dote de cierta normalidad, o que al menos sepamos cómo se va a producir ese tránsito fronterizo, sobre todo para que los operadores que se dedican al comercio puedan saber a qué nos enfrentamos, ¿no? Y sobre todo si tienen que reorientar todo lo que tiene que ver con su economía, pues que se haga de una manera clara y contundente, pero hay muchas cosas de las que hablar, muchas cosas que afectan a Ceuta. Están los barrios, por supuesto, están las barriadas, están las inversiones que se realizan desde la Consejería de Fomento, desde Medio Ambiente, pero también hay otras cosas que tienen que ponerse sobre la mesa, y yo creo que todos los candidatos debemos hacer un balance adecuado sobre el mismo. Una cosa es la frontera, otra cuestión es qué vamos a hacer con ese desarrollo tecnológico verde y azul que estamos proponiendo, qué medidas hay que poner en marcha para que ese desarrollo económico se produzca, porque fíjese lo importante que eso impacta al empleo de la gente joven de la ciudad.
Para mí es muy importante que seamos capaces de arraigar el talento en la ciudad y que ese talento lo formemos también en la ciudad. Me da igual que sea talento ceutí o que venga de otra parte del territorio, pero una sociedad no puede desarrollarse si no tiene personas que la desarrollen. El capital humano es fundamental en cualquier organización y para desarrollar Ceuta necesitamos que ese capital humano se forme. Ese capital humano necesita también luego tener una expectativa de dónde va a trabajar, ¿no? Nosotros estamos ofreciendo un sector económico nuevo, que es el sector tecnológico, que nadie puede decirme que eso no está, porque eso está ahí. Eso se ha construido esta legislatura en medio de una pandemia y hemos puesto en marcha el Open Future y todo lo que eso implica en cuanto a incubadora de proyectos tecnológicos. Hemos puesto en marcha la implantación o hemos hecho posible, fácil, cómodo, ágil, el que más de 50 empresas del sector del juego online se instalen en la ciudad, más de 500 empleos directos generados por este sector. Hay gente que viene de fuera a conocernos y les sorprende cómo hemos podido evolucionar y hacer esa transición en estos últimos años, y hay que apostar porque nuestro régimen económico y fiscal especial no dé ni un paso atrás. Hay que asegurarlo, hay que dar seguridad jurídica a los operadores y esa seguridad jurídica tiene que ser sin que se modifique ni un ápice ni que perdamos nada de nuestro régimen económico y fiscal especial. No puede ser que vengan operadores económicos y que yo les cambie las reglas del juego. Eso no vale. Nosotros no queremos eso, porque estas empresas están generando empleo de calidad, y ahí están las cifras de afiliación a la Seguridad Social. Este año podemos ver que estamos mejor que en el mejor mes del año 19, en el mejor mes antes de la pandemia. Eso significa que, aunque la frontera está cerrada, hemos conseguido generar un sector económico que está soportando o equilibrando esa pérdida de negocio que están teniendo algunas de nuestras empresas. Y eso es básico. Por eso estamos pidiendo la reforma del impuesto de sociedades. Estamos teniendo contactos con el Parque Tecnológico de Málaga, y el Parque Tecnológico y todo el entramado institucional que lo apoya y lo soporta quiere que las empresas colaboren con la ciudad de Ceuta y tengan espacio en la ciudad de Ceuta. Es decir, que estamos intentando construir un proyecto de futuro sobre la economía en la que hay que poner todo el acento en estos momentos. Eso genera riqueza. El empleo es, junto a la educación, el mejor ascensor social que podemos darle a nuestros jóvenes. Salir de esas ratios de pobreza, salir de las ratios de abandono escolar. Solo se puede salir con educación y empleo, y en eso tenemos que estar todos. Hablaba hace un momento de ese cambio en las reglas del juego. De momento todavía tenemos un cambio de las reglas del juego que entraría en vigor el 1 de septiembre. Venía la ministra de Hacienda hace unos días a apoyar precisamente la presentación de la lista del Partido Socialista y decía que las bonificaciones de las cuotas a la Seguridad Social se van a mantener. ¿De verdad ustedes siguen sin saber cuándo el Gobierno va a dar ese paso para que nos quedemos con el sistema actual y no con el que entrará en vigor el 1 de septiembre? ¿No les han dicho nada? Yo me congratulo del mensaje que dio la ministra, porque es muy bueno que la ministra, en un acto en Ceuta y ante todos los ceutíes, se comprometa a que no se va a cambiar ese sistema de bonificaciones en la Seguridad Social. Lo que tenemos hoy es el Real Decreto 1/2023. Eso es lo que está vigente. ¿Y la palabra de la ministra, nos la creemos? Claro, por supuesto, ministra de España, ¿cómo no la voy a creer? Pero nos gustaría saber, nos gustaría conocer cómo se va a cambiar, si va a ser a través de un Real Decreto y cuándo, porque el 1 de septiembre está a la vuelta de la esquina. Si tenemos en cuenta que entramos en campaña electoral, luego hasta que se constituyan los ayuntamientos, comunidades autónomas, estamos hablando del 17 de junio, y ya entramos en vacaciones estivales, julio, agosto. Es verdad que este año es un año electoral a nivel nacional también, y eso significa que los aparatos no paran de trabajar, ¿no? Pero yo creo que si hay esa voluntad de volver al sistema que teníamos antes, vamos a hacerlo cuanto antes, porque yo tengo operadores esperando a ver qué va a pasar. Y eso significa que esos operadores
no están creando el empleo que ya podían estar creando. Entonces, por eso hablaba de la seguridad jurídica y de lo importante que es para el sector económico. Vamos a seguir hablando de proyectos en un momento, pero también es verdad que hay otra cuestión que ha marcado esta precampaña, y es que precisamente el día que se presentaba la lista del Partido Popular, el día que se anunciaba que usted sería la número 3 de esa lista, se presentaba una denuncia por parte de una persona que ha sido miembro del Partido Popular, que ha sido consejera con el Partido Popular, relacionada con el caso Envicesa. Una denuncia en concreto contra usted, y ayer decía el PSOE que no ha dado todavía explicaciones al respecto. En primer lugar, me gustaría saber qué le parece que se presente esta denuncia, qué tiene que decir respecto a la misma, y en segundo lugar, si cree de verdad que, como decía el PSOE ayer, quiere hacer una campaña limpia. Bueno, yo en primer lugar, con respecto a esta denuncia, decir que me enteré de la misma por los medios de comunicación, porque oficialmente todavía no se me ha trasladado nada por parte de la autoridad judicial. Entonces, todo lo que conozco es lo que han ido publicando, bueno, pues casi todos los medios de comunicación, yo creo que a estas alturas, ¿no? Me gustaría conocer la denuncia en su totalidad, con todos los anexos que parece que se han presentado, para ver qué contiene efectivamente. Y una vez que la conozca, podré dar una opinión fundada sobre el fondo de la misma. El fondo de la misma, que trata sobre un asunto que fue en una etapa complicada de la sociedad pública Envicesa, ¿no? Un asunto que está ahora mismo totalmente abierto. Se han producido las primeras notificaciones a los testigos que tenemos que ir a declarar el próximo octubre. Sí, porque se ha fijado fecha ya. Y noviembre, efectivamente, se ha fijado fecha ya para ese juicio que se tiene que celebrar, pero quiero recordar que mi intervención o mi llegada a Envicesa se produce una vez que se publica una lista fantasma, que yo no tuve nada que ver con todo lo que se trabajó o de todo lo que salió de Envicesa antes de mi llegada como gerente después de publicarse la lista fantasma, y que mi intervención en todo este proceso lo único que hizo fue proveer de toda la documentación, de todos los expedientes que habían en Envicesa, porque me los reclamaba la autoridad judicial. Es decir, que lo único que yo hacía era trasladar los expedientes que me eran requeridos por parte de la autoridad judicial, sin que yo haya intervenido en ningún procedimiento relativo al proceso judicial que nos ocupa. Cuando conozca la denuncia en su integridad, podré hacer una valoración sobre la misma, pero a mí me gustaría poner de manifiesto que sería poco inteligente por mi parte el hecho de que yo intentara falsificar un documento público en un proceso donde estaba todo el mundo pendiente de lo que se hacía en aquellos momentos. No sé si usted lo recuerda. Lo recuerdo yo, y seguramente muchísima de la gente que ve esta entrevista también, porque se generó una alarma social considerable en aquellos días. Efectivamente, entonces sería poco inteligente por mi parte que en esos momentos en los que había una gran alarma social, donde todo el mundo fijaba su atención en lo que se hacía en esa sociedad pública, yo intentara falsificar o estafar a la autoridad judicial algún documento público que hubiera en la sociedad envicesa. Entonces, bueno, primero decir que sería poco inteligente por mi parte. Segundo, ¿con qué objetivo? ¿Cuál sería el objetivo que yo tendría para falsificar un documento público? Y es que yo no lo encuentro hoy todavía, porque no sé qué objetivo pudiera tener yo para cometer un delito de ese tipo, ¿no? Sabiendo además que todos los ojos estaban puestos en Envicesa y en todo el trabajo que allí veníamos desarrollando. Aquellos días, no sé si yo la recuerdo a usted, de venir por Envicesa para preguntar, acuérdese la de miles de personas que venían por la sociedad para pedir información. Solo al proceso de las 317 se presentaron más de 2.500 solicitudes. Entonces, la presión que teníamos en aquellos momentos en Envicesa era muy importante. Por eso no encuentro
La presión, la inspección, la fiscalización era importantísima. No encuentro el objetivo de querer falsificar ningún documento público. Y por último, y no menos importante, tengo la conciencia absolutamente tranquila, porque no comprendo ni el objetivo ni el porqué de yo intentar falsificar un documento, cuando a lo único que hice en aquellos momentos fue entregar la documentación que existía en la empresa. Lo que seguro no es agradable que el día que se presenta la lista, que usted va de número 3, al final esta acabe siendo la noticia. Bueno, agradable no es, como puede usted entender, no es plato de buen gusto para nadie, pero bueno, las cosas a veces pasan así y veremos a ver, ¿no? Ahora se abre un proceso con esa denuncia, tendrá que ser revisada por el juez o la jueza a la que le corresponda por reparto y tendrá que determinar, solicitar información o estudiar la denuncia. Y el procedimiento habitual en estos casos. Y yo, como en aquel momento, ahora pues todo lo que necesite la autoridad judicial a su entera disposición para aportar todo lo que yo pueda. Lo decíamos al principio de esta entrevista, estamos prácticamente a punto de iniciar la campaña oficial, aunque en precampaña ya llevemos algunas semanas. No sé si nos puede desvelar ya algunas de las propuestas estrella, por decirlo de algún modo, que va a llevar el Partido Popular en su programa, o si todavía tenemos que esperar un poco para conocerlas. Sí, porque yo creo que debemos esperar un poco, porque además no me corresponde a mí hacer esa presentación, pero llevamos algunos meses trabajando de forma ardua preparando nuestro programa. Tenemos las cosas claras, sabemos lo que queremos y en ello nos vamos a empeñar en demostrarle a los ciudadanos de Ceuta que tenemos, por una parte, al mejor candidato, que es el presidente Vivas, que es el señor Vivas, y que tenemos la mejor candidatura que va a apoyar al señor Vivas, el mejor equipo, y que tenemos el mejor programa electoral para los ceutíes para los próximos 4 años. Y hay una cosa muy importante que creo que hay que valorar, ¿no? Y es que estos 22 años no significan desgaste, significan una experiencia importantísima en la gestión del servicio público, y creo que los ciudadanos tienen que valorar esa experiencia y ese trabajo que se ha desarrollado durante todos estos años, y sobre todo en la última legislatura, ¿no? Donde las crisis, tanto el cierre de la frontera, la crisis del COVID, que tan duramente nos afectó, también la crisis migratoria que tuvimos en mayo, un episodio que no se había producido anteriormente y que hemos conseguido volver a la normalidad. Yo quiero recordar que en aquel momento y aquella noche fatídica estaba en juego la confianza de los ciudadanos en la continuidad de la integridad territorial del Estado español, y que el presidente Vivas salió en todos los medios de comunicación nacional a explicar lo que allí estaba pasando y lo que aquí estaba pasando, y reclamando la ayuda a quien debía reclamarla, ¿no? Que es al Estado. Y de aquella salimos y hemos conseguido tener aprobados 4 presupuestos en una legislatura donde hemos tenido un gobierno en minoría y donde hemos tenido una asamblea muy crispada, muy dividida en asuntos tan importantes como la convivencia y la multiculturalidad, y en cuestiones que afectan al alma de las personas. Y cuando uno toca el alma de las personas, toca la esencia, ¿no? Y se ha intentado dividir a Ceuta en esa esencia que todos disfrutamos y todos compartimos. Yo creo que ha sido una legislatura complicadísima. Creo que todo ese esfuerzo tiene que ser valorado por los ciudadanos, y seguro que va a ser valorado por los ciudadanos, y nos presentamos con toda la ilusión, con todo el respeto a todos los partidos que se presentan, con toda la pasión, todo el trabajo y todo el empeño de seguir trabajando por Ceuta y sobre todo por los ceutíes, que son lo más importante. Como se suele decir en estas ocasiones, me la ha dejado votando, ha sido usted, permítame la expresión, una de las más peleonas frente a esa crispación y frente a Vox en estos 4 años de legislatura, especialmente en los 2 últimos. Ha presumido de su origen, de su cultura y de que Ceuta es esa convivencia entre culturas. ¿Por qué cree que es importante seguir poniendo esto encima de la mesa de cara a lo que nos viene por delante esta campaña? Bueno, es fundamental.
Es que no se puede fracturar a una sociedad por la mitad. Es que además no tiene sentido. Es que yo no me siento diferente a nadie en la ciudad de Ceuta. Es que yo veo a los vecinos de Ceuta, a mis vecinos de mi casa, es que no veo ninguna diferencia. No tiene sentido partirnos por la mitad y, sobre todo, enfrentarnos, ¿no? Eso es dejar tierra quemada, que se dice, ¿no? Y además vamos a ponernos a trabajar en lo importante, ¿no? Vamos a ponernos a trabajar en los servicios públicos, en que la educación sea mejor, en que en la sanidad se resuelvan estos problemas que estamos teniendo estos últimos meses con las huelgas que hay en el sector sanitario. Vamos a trabajar en que la educación sea la que nuestros jóvenes necesitan y vamos a intentar buscar oportunidades para la gente joven de nuestra ciudad. Lo demás solo nos lleva a una confrontación que, con todo, creo que es hacernos perder el tiempo de una manera, pero es que tampoco se puede generar esa fricción, esa guerra entre ciudadanos españoles, ceutíes sobre todo, y que quieren lo mejor para su tierra y para sus hijos. Es que no hay más. La gente se divide entre buenas y malas y no hay más división. Así lo estimo yo. Ya la última cuestión. Juan Bravo, Carmen Funes, Alberto Núñez Feijóo, no sé si esperan alguna visita más ya cuando entremos en la campaña oficial, y si nos puede decir quién ya, perfecto. Pues seguramente que vendrá alguien más a la campaña, pero yo creo que bueno, con la visita del presidente del partido va a ser o es un proyecto importante de apoyo a todo el trabajo que ha venido desarrollando el presidente Vivas en esta legislatura, ¿no? Sobre todo para aquellas voces que dicen que vamos a volver a pactar con Vox o que hay posibilidades de que eso se produzca. Yo creo que el presidente Feijóo apoye al presidente Vivas significa apoyar una forma de hacer política en la ciudad de Ceuta, en la que todos estamos convencidos que cuantos más sumemos al proyecto, mucho mejor. Tercera visita de Alberto Núñez Feijóo desde que fue nombrado presidente. Yo no sé qué les pasa a los presidentes del Partido Popular, pero tienen cierta querencia a Ceuta, parece que les gusta y vienen a menudo. Kisi Txandinamani, muchísimas gracias por habernos acompañado, por habernos atendido aquí en la sede del Partido Popular. Muchas gracias a vosotros por la invitación a hacerme esta entrevista. Gracias.